Perfecto. Ok. Entonces, ahí tenemos la diapositiva. Vamos a ampliarla. Cualquier eventualidad que surja, por favor, me avisan en viva voz, en el micrófono. Ok. Bueno, estamos entonces en nuestra clase número 4, ¿no? Número 4 de Derecho Laboral, Contratación, Salarios y Compensación Total. En el día de hoy vamos a conversar sobre la actividad que tienen ustedes que realizar, ¿cierto? No, esta no es. ¿Qué pasó aquí? ¿Dejé de compartir? Sí. ¿O ustedes están viendo la diapositiva? Creo que estamos viendo la diapositiva. Sí. Ok. Entonces, fíjense que en la actividad 1 le solicitan a ustedes realizar la proyección de los objetos del contrato en 5 vacantes solicitadas, ¿sí? Determinar el contrato pertinente a suscribir en el caso de acuerdo con el cargo formulado. Es decir, tenemos un cargo y tenemos 5 vacantes para ello, 5 vacantes, 5 cargos y 5 objetos contractuales que deben ser formulados o proyectados de acuerdo con el cargo. El argumento, las estrategias del salario emocional, de acuerdo con los lineamientos establecidos para ello. Entonces allí ustedes deben tener en cuenta en esa parte del salario emocional, lo que es la clase número 2, ¿no? La clase número 2, en la cual se, se dio el soporte de acuerdo con los resultados de aprendizaje que ustedes deben tener en esta especialización de gerencia humana sobre cómo muchas veces el salario tiene un efecto emocional en el rendimiento de los trabajadores de acuerdo con su cargo. En ese tema, claro está el enfoque, yo les decía a ustedes allí que es un enfoque muy del derecho español, teniendo en cuenta la Universidad de La Rioja, pero que no es ajeno a a al derecho laboral colombiano y a las prácticas gerenciales en Colombia también, porque hoy por hoy hay mucho clima organizacional que se gestiona inclusive desde el exterior, ¿no? Desde el exterior. Las corporaciones internacionales tienen sedes en diversas partes y, por supuesto, ustedes pueden recalar en ese tipo de organizaciones. Yo tengo un hijo que es gerente de una compañía de seguros americana aquí en Colombia. Entonces, no, hoy por hoy es muy común, ¿no? Y por lo tanto hay que saber, más allá de las políticas eh, que uno muchas veces tiene que seguir en determinada empresa, pues todo el aporte que se puede hacer, que se puede realizar,
en las labores que ustedes van a tener como gerentes, ¿no? Porque de eso se trata, de ejercer un cargo de gerentes y tener el perfil profesional, las herramientas para hacer una buena labor, ¿no? En esas funciones. En el caso que se presenta, se expone una hipótesis de una empresa logismática, SAS, que es una empresa de transporte logístico nacional e internacional, fíjense ustedes. Opera por todas las vías, terrestre, marítima, aérea, con una historia de más de 30 años. Es decir, ya está bien posesionada, porque de acuerdo con los parámetros, pues las crisis de las empresas duran de 3 a 5 años en su comienzo. A los 5 años, si la empresa se consolidó, lo más seguro es que va a continuar. En la actualidad cuenta con una planta de 400 personas, es decir, ya se considera, pasa a ser más que una empresa mediana, una empresa grande, de las cuales 11 hacen parte de su tren directivo, de su equipo directivo. Debido a la nueva incorporación de un director de recursos humanos, la compañía reconoce la necesidad imperiosa de una reorganización. Fíjense que allí no se dice la reorganización a qué nivel es. Puede implicar también la reorganización del tren directivo, ¿no? Sin embargo, en este caso, es al asesor del director de recursos humanos que le encargan desarrollar los siguientes temas: proyección de los objetos del contrato de trabajo para 5 vacantes que estime contratar. O sea, vamos a necesitar para esta operación 5 nuevos cargos. Entonces, ustedes tienen que determinar los tipos de contrato a suscribir. ¿Qué tipo de contrato? Ahorita veremos aquí, aguas abajo, cómo se clasifican esos tipos de contratos. Establecer las jornadas y descansos de acuerdo con una estrategia de salario emocional. Vamos a hablar ahora de cuáles son los diferentes tipos de jornadas también. Para todo ello, el director de recursos humanos solo quiere una presentación didáctica y sencilla, pero que incluya todo lo anterior. Es decir, no tienen ustedes la necesidad de hacer 5 contratos con todas las cláusulas. No, esa no es la tarea. Me he tomado, por ejemplo, aquí como ejemplo. Esto no es simplemente, es un ejemplo. Yo diría que como se les está pidiendo a ustedes 10 diapositivas, ¿cierto? Está pidiendo 10 diapositivas, ni más ni menos. Entonces ustedes podrían emplear, digamos, 2 diapositivas por cargo. Entonces, el primer cargo, tipo de contrato, un contrato a término fijo de 1 año. Cargo, ingeniero de operaciones en la planta industrial de Santa Marta, qué sé yo. Yo lo digo de Santa Marta porque yo soy de Santa Marta. Objeto del contrato, entonces ahí tienen que hacer una descripción clara del servicio. ¿Qué es? ¿Para qué es? El objeto es para qué se le contrató a ese ingeniero. Detalle de las actividades a realizar, resultados esperados, nivel de calidad comprometido, o sea, de la calidad del trabajo que se le va a exigir a ese ingeniero, por ejemplo, en ese cargo, ¿no? Como ejemplo tipo. Yo estoy poniendo un cargo nada más, no les voy a, por supuesto, ustedes son los que tienen que ver cuáles son. Me imagino que ya muchos habrán hecho el trabajo también. Es más, si lo quieren compartir ahorita, comentar, socializar, perfecto.
Entonces, fíjense que es importante que el objeto describa claramente cuál es el servicio contratado, cuáles son las actividades que se van a realizar. En este caso, el ingeniero va a trabajar en la planta de Santa Marta, como estamos hablando de Logismatic, que es una operación ellos realizan operaciones de transporte. Entonces, podría ser, por ejemplo, la, la supervisión general de todos las mercancías, transporte de mercancías recibidas, entregadas, manejo de los diferentes operadores que a su vez subcontratan o contratan con la compañía, le ayudan en esa logística, etcétera, etcétera. En fin, ustedes allí miran a ver cuáles, de una manera sintética, ¿no? Cuáles son esas actividades y cuáles son los resultados esperados, ¿no? La supervisión del 100% de la carga operada, el nivel de calidad. El ingeniero de operaciones debe estar al tanto de todos los aspectos de recibo, manipulación y entrega de mercancías. Entonces, el empleador contrata los servicios personales, ¿no?, de este ingeniero, fulano o fulana, y se obliga para con el primero, el trabajador, a poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo en forma exclusiva, ¿no? Eso es muy importante en este tipo de contratos de nivel gerencial, porque una compañía no va a querer tener un gerente, ¿no?, de operaciones, jurídico, de recursos humanos, de la planta industrial, de ventas, qué sé yo, que no esté al servicio exclusivo de la compañía y que tenga otro cargo, ¿no? Por la naturaleza del cargo se requiere la exclusividad. En el desempeño de las labores propias del cargo de ingeniero de operaciones en la planta industrial, por ejemplo. En dicho ejercicio, el trabajador, perdón, que aquí me quedó, bueno, el trabajador, pido excusa, contratado, pondrá toda su capacidad profesional en las operaciones citadas, conservando las debidas políticas de la gerencia general. Siempre hay que hacer un ensamblaje, una coordinación, de una concatenación de que el empleado, por muy de alto nivel que sea, tiene que estar dentro de sus decisiones operando de acuerdo con las políticas de la empresa. En este caso, como él tiene no es un gerente general, pues tiene que rendirle cuenta al gerente general, pues puse allí gerencia general, pero también se coloca en ese tipo de contratos, por supuesto, el respeto a la misión, visión, valores de la empresa, el respeto al reglamento interno de trabajo, ¿no?, que justamente debe tener una adecuación a las necesidades de cada empresa como tal. Entonces tenemos, fíjense, en la primera lámina, por ejemplo, tenemos el tipo de contrato, un contrato a término fijo. Los contratos a término fijo pueden ser a términos inferiores de un año, renovables hasta 2 veces, por el mismo término, pero si ya hay una tercera prórroga, debe ser mínimo un año. Sin embargo, muchas empresas empiezan los contratos a término fijo
de 4 meses, 6 meses, como para ir verificando ya en el campo real cómo se comporta ese trabajador. Claro está, yo coloqué ahí, en este caso es un ingeniero de operaciones, ya depende de la decisión gerencial si se contrata a 6 meses o a 1 año. Por lo general, los altos cargos así, es difícil que acepten un contrato por menos de 6 meses. O sea, nadie va a aceptar un cargo de gerente de operaciones por 3 meses. Bueno, en fin, cada cabeza es un mundo, pero ahí es donde también tiene que verse para eso hay un periodo de prueba. De todas maneras, el periodo de prueba siempre será por la quinta parte del tiempo contratado sin que supere los 2 meses de prueba. En este caso, como es 1 año, pues el periodo de prueba sería de 2 meses. De todas formas, hay un tiempo razonable para examinar cómo se comporta ese gerente, ese ingeniero de operaciones, perdón, este ingeniero de operaciones que no es un gerente, sino es un ingeniero de operaciones. Ok. Entonces, salario convenido. Ahí es donde ustedes tienen que ver, concatenar la parte emocional de las retribuciones y compensaciones de que trata el tema. Estilando mucho, se está estilando mucho, que yo soy asesor jurídico pues, de algunas empresas, y se está estilando mucho. Profe, se te está escuchando entrecortado y por momentos hay como silencios. Creo que el profesor salió. Sí, eso parece. eh, desde qué momento se cayó la comunicación. Cuando empezaste a explicarlo del tema salarial, profe. Ay, qué pena de verdad, bueno. Y fíjate que dice que está grabando y todo. No entiendo qué, bueno, fue un fallo de ahí de Zoom, porque yo no había hecho nada, se cayó la presentación también, ¿no? Sí, Sí, señor. profe. Ay, hombre, qué pena con ustedes, ¿verdad? No sé qué haya pasado, porque yo no, ni había tocado el documento para nada, el computador, no sé. Bueno, ahí estamos, sí, estamos hablando del salario, ¿no? hasta dónde que me escucharon, por favor? Profe, cuando empezaste lo del salario, ahí ya se empezó a entrecortar todo. Ah, bueno, qué pena con ustedes, ¿verdad? Un error técnico aquí, yo no había tocado nada. Pero bueno,
Habíamos hablado retomando en la primera que ustedes tienen que armar 10 diapositivas y son 5 cargos, ¿no? Los 5 cargos con descripción del tipo de contrato, cargo desempeñado, objeto del contrato, jornada y salario. Entonces lo sugerido es que hagan 2 diapositivas por cargo, ¿no? Entonces, en la primera diapositiva van a hablar del tipo de contrato, si es un contrato a término indefinido, si es un contrato a término definido, si es un contrato por obra. Ahorita vamos a mirar los diversos tipos de contratos que ustedes pueden colocar. El cargo desempeñado, de acuerdo con las necesidades operacionales de esa reorganización, que de acuerdo con lo planteado, no, Profe, dígame. qué pena interrumpirlo. Profe, bueno, yo siento que en el documento que está en la plataforma falta información porque usted dice que de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa, pero ¿cuáles son las necesidades de la empresa? No, sí, no, es que las necesidades, de acuerdo con, de acuerdo con el planteamiento de la propuesta, ¿sí están viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí, señor. Ok. De acuerdo con la propuesta, no, pues por supuesto que tampoco dan una, una propuesta demasiado cerrada y concreta como para dejarlos a ustedes también trabajar, ser creativos, ¿sí? De acuerdo con la información, con el conocimiento recibido, proyectar esos 5 contratos, ¿sí? De acuerdo con todo el conocimiento que tienen. Pero como les digo, pues voy a ahorita, si me tienen un poquito de paciencia, voy a aguas abajo, en las diapositivas de abajo voy a plantearles qué tipos de contratos pueden. ¿Qué tipos de contratos? Bueno, vamos a ver si mejora la conexión. ¿Qué tipos de contrato pueden ustedes plantear allí dentro del ejercicio, cierto? Entonces, lo importante, no, o sea, no, fíjense que no hay una camisa de fuerza, no hay una camisa de fuerza. Ustedes tienen que ser creativos en el sentido de los tipos Profe, de, ¿sí? qué pena que lo interrumpa, pues yo ahí con todo el planteamiento que usted está haciendo, yo estoy como imaginándome en mi cabeza la situación, sí, que de pronto sea algo como creativo, como que nosotros realicemos como el ejercicio de hacer la reorganización según las necesidades que nosotros nos imaginemos que hay en esa empresa y con base en eso vamos a contratar esos 5 cargos, pues con las condiciones que no sé, que también nos planteemos. No sé. Claro, claro. Claro, porque fíjate que es una empresa que tiene eh, un objeto social basado en el transporte, ¿no? Transporte logístico. ¿De qué? De por vía terrestre, vía marítima, vía aérea, de, de mercancías, ¿cierto? Mercancías, mercancías. Entonces, si nosotros nos imaginamos qué hace una empresa de transporte logístico en materia nacional e internacional para operar en esas 3 vías, terrestre, marítima y aérea, tenemos una gran cantidad de cargos que podemos eh, crear. Por ejemplo, así como yo estoy hablando del ingeniero jefe de operaciones, el uno puede ser jefe de operaciones terrestres,
entre Bogotá y Buenaventura, el otro entre Bogotá y Cartagena, marítima, que se encargue de las operaciones de despacho en el puerto de Santa Marta, vía aérea, en fin, ustedes tienen que crear. Ahora, así como ese, claro, no le van a poner todos los cargos jefe de operaciones porque sería como muy repetitivo, pero entonces crear allí ingenieros, supervisores, no todo tiene que ser ingenieros. Entonces, vamos a ver ahorita qué tipos de contratos podrían ustedes crear allí, ¿no? Entonces, fíjense que estábamos hablando del salario. Se acostumbra hoy por hoy en Colombia, lo veo con bastante frecuencia, ya los ingenieros jefes, ¿no? De producción, de una operación, ya debido a que se necesita el compromiso absoluto, exclusivo de ese tipo de trabajadores, se está conviniendo muy frecuentemente el salario integral, ¿sí? Entonces, por eso fíjense que aquí hablo de un salario integral. ¿Cuál es el salario integral? El que tiene que cumplir con un monto mínimo, que son 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más un 30% que comprende las prestaciones sociales, excepto las vacaciones, porque las vacaciones no son una prestación social. Las vacaciones son un descanso remunerado anual, ¿cierto? De 15 días hábiles o proporcional. Si la persona pues ya sale despedida, pues le pagan proporcional esos días, pero es un descanso remunerado. Entonces, ¿qué comprende el salario integral? Comprende todo el salario, horas extras, domingos, comprende primas de servicio, comprende auxilio de cesantía, en fin, ahí está todo, menos el descanso remunerado anual de las vacaciones. Y ese pago es mínimo de 10 más 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Porque ahí no sé, a veces he notado que hay gente que cree que son solamente los 10 y que dentro de los 10 están los 3. No, no. Tiene que ser 10 más 3, 13. Ahora bien, la jornada de trabajo. Como estamos hablando en este caso de este cargo propuesto como de dirección y confianza y manejo inclusive, se considera aplicable entonces el artículo 162, numeral 1, literal A del Código Sustantivo de Trabajo sobre excepción de jornada máxima legal, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que los cargos de dirección, confianza y manejo, hay que tener también un criterio real para considerar contractualmente un cargo de dirección, confianza y manejo. A veces, no sé, le ponen a unos cargos de dirección, confianza y manejo que realmente no tienen esa naturaleza y ponen una carga excesiva aprovechando la aplicación del artículo 162. Ponen una jornada excesiva a esos trabajadores y después los trabajadores, si tienen prueba de ello, pueden demandar cuando termina la relación de trabajo. Mire, me pusieron este cargo como de dirección, de confianza, pero yo lo que hacía era tal cosa. Entonces, siempre subordinado, no tenía ninguna autonomía para tomar decisiones ni nada. En fin, entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de contratación, cómo se clasifican los contratos en el tema del nivel del cargo, para no cometer errores que después le vayan a valer a la empresa demandas. Desde mi punto de vista, yo como asesor siempre procuro que no haya vacíos, que no haya lugar a malas interpretaciones que le generen demandas a las empresas que asesoro.
Y ese es el consejo que siempre doy, ¿no? El buen gerente, el buen abogado es el que evita problemas a la empresa. No, muchas veces se pueden tomar decisiones por arrogancia y nos olvidamos que hoy por hoy con el internet precisamente es impresionante, pero las personas hasta con escasa educación tienen un conocimiento muy grande de sus derechos laborales y de seguridad social, ¿no? Entonces uno no puede jugar a que no, estas personas son ignorantes y ya, y podemos hacer con ellas lo que quieran. No, tenemos que ser cuidadosos y no dudo que la capacidad gerencial de ustedes así lo ve también. Entonces, fíjense que los diversos tipos de contrato, ¿no?, nos implica un ejercicio que ustedes deben tener en cuenta. En primer lugar, claro, como nota básica, todo gerente, todo empresario tiene que tener claro qué es un contrato de trabajo. O sea, no puede tener deformaciones de decir que una cosa no es un contrato laboral y que se va, por ejemplo, por un contrato civil por prestación de servicio cuando no lo es, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los elementos del contrato? La prestación personal del servicio, el salario, la subordinación. Entonces, esos tres elementos generales del contrato, por supuesto que se traducen en las cláusulas que se hacen en un contrato. Ahora, en Colombia los contratos pueden ser verbales o escritos, pero ojo, los contratos verbales causan el efecto de la presunción de un contrato a tiempo indeterminado, ¿no? Entonces, también hay, lastimosamente, todavía se sigue dando mucho la proliferación de contratos verbales, sobre todo en pequeñas empresas de 5, 10 trabajadores. Bueno, entonces, por supuesto que nosotros aquí estamos en otro nivel y no vamos a hacer contratos verbales jamás y nunca, sino solamente contratos escritos, ¿no? De acuerdo con el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de contratos? Los tipos de contratos pueden ser a término fijo, como les decía, que en Colombia tuvieron una gran modificación con la Ley 50 del 90, que se pueden hacer a tiempo inferior de un año, renovables por el mismo periodo o menos, pero en todo caso se pueden renovar indefinidamente, dijo la Ley 50 del 90, y eso cambió perfectamente ya todo el tema, porque hoy por hoy pues sí existen empresas que contratan a término indefinido, sobre todo a nivel gerencial. A nivel gerencial, al comienzo pueden empezar con un contrato a término fijo y tal, pero después lo que estábamos hablando ahorita del salario emocional, y no solamente el salario, sino el compromiso, el sentido de pertenencia del trabajador de alta gerencia con la empresa, pues lo más aconsejable es hacerle un contrato a término indefinido para que esa visión a largo plazo de la empresa también sea la visión de ese gerente. Entonces, si ustedes van a poner dentro de los 5 contratos un contrato de un gerente que ustedes consideren que se tiene que crear ese cargo, hombre, la sugerencia podría ser ya a nivel gerencial un contrato a término indefinido, ¿no? Ahora bien, contrato de obra o labor. Sí, se puede contratar por una obra con duración determinada en la realización de esa obra o labor, pero otro grave error que veo comúnmente
ya no como asesor, sino justamente como defensor, porque bueno, soy defensor también en el área laboral y seguridad social, y muchas veces llega el usuario y me muestra que fue despedido con un contrato por obra o labor, y resulta que la obra o labor no se ha terminado. Entonces, hay que tener cuidado de no hacer contratos de obra o labor, sino cuando el objeto del contrato, ojo, por eso ahí sería bueno tener un contrato de obra o labor dentro de los ejemplos, pero que sea, que sea de acorde al objeto contratado, ¿no? Si van a contratar, por ejemplo, un ingeniero para desarrollar la obra de ampliación de la planta de la empresa en Cartagena, de acuerdo con planos suministrados y tal, papá. Eso es una obra o labor determinada. Entonces ahí sí podemos hacer un contrato por obra o labor donde uno no dice exactamente eh, cuánto tiempo va a durar, puede tener un estimado, por supuesto. Labor que se debería ejecutar en términos de 4 meses, pero si termina antes, pues se tendrá por terminado el contrato de labor por cumplimiento del objeto del contrato, ¿sí? O si duró un poco más, bueno, en fin. Pero no cometer el error como gerentes de contratar por obra o labor lo que no tiene la naturaleza de obra o labor. Hay muchas sentencias sobre eso. La jurisprudencia abunda de esos casos. El contrato civil por prestación de servicios, por supuesto que se puede hacer un contrato civil por prestación de servicios, pero fíjense que el contrato civil por prestación de servicios, de acuerdo con la ley 80 de 1993, tema del cual habla también el decreto único reglamentario del sector trabajo, que es un decreto muy, muy importante porque recopila todas las normativas que han salido sobre, sobre el sector laboral. Ese decreto único reglamentario es el 1082 del 2015 y en el artículo 2.2, 1.2, 1.4.9 también se refiere a la contratación de profesionales por contratos de prestación de servicio, ¿no? Entonces, evidentemente, el contrato de prestación de servicio, lo primero que hay que tener en cuenta es que no puede ser contrato de prestación de servicio para mensajero. No, el contrato de prestación de servicios implica un servicio especializado, un servicio profesional. No puede ser cualquier tipo de servicio el contratado porque evidentemente ya ahí le aplicaríamos lo que yo le comenté a ustedes en clase pasada, lo que es el test de laboralidad, el haz de indicios sobre qué es un contrato de trabajo o qué no es un contrato de trabajo, de lo cual habla la recomendación 198 de la OIT, para que se ventile y se aclare. Hombre, estamos aquí frente a un verdadero contrato laboral. Entonces, casi siempre prestación personal del servicio, indiscutible, remuneración, cualquiera sea la denominación que se le dé, indiscutible, eso está claro que recibe una remuneración ese profesional, pero la discusión siempre está en el elemento subordinación o dependencia. El test de laboralidad se va a dar allí. Y ese test de laboralidad implica los siguientes aspectos. Primero, ese profesional contratado cumple órdenes, cumple horario de trabajo o tiene una autonomía. Esa es la primera gran pregunta. La segunda gran pregunta,
profesional contratado labora desde sus propias oficinas o labora en la sede de la empresa para realizar la labor contratada, ¿no? Ese también es un tema muy importante. Otro, ¿cumple jornada de trabajo? No cumple jornada de trabajo. O tiene la flexibilidad absoluta para manejar el cumplimiento del objeto del contrato, ¿no? Cumplimiento del objeto del contrato puede ser llevar la contabilidad, ¿no? Los contadores y los abogados, ¿no? Muchas veces nos contratan por prestación de servicios, como asesores, ¿no? Entonces, hay ciertas labores que evidentemente pueden ser contratadas legalmente a través de un contrato civil de prestación de servicios profesionales, pero no todo, no todo, no todo. O sea, uno a veces ve unas cosas terribles en el sector privado que contratan un empleado y que por contrato de prestación de servicios para unas labores que son absolutamente comunes, que no tienen un servicio especializado, que está dentro del objeto, eso es otra cosa, que está dentro del objeto social de lo que hace la empresa. ¿No? Esa labor está dentro del objeto social de lo que hace la empresa o no. Eso es una cosa que hay que mirar también. ¿No? Porque, por ejemplo, fíjense esta empresa es una empresa logística de transporte. No es una empresa jurídica. Ellos pueden contratar un asesor jurídico para que les asesore justamente en la realización, vigilancia, control de los contratos laborales que se hagan en la planta de Cartagena, procedimientos disciplinarios, procesos judiciales que surjan, etcétera, etcétera, revisión de liquidaciones, y que esa labor lo va a desempeñar el profesional desde su oficina. Fíjense que entonces sí es posible hacer ese tipo de contratos en una empresa. El contrato de aprendizaje, que lo sabemos que se hace a través del SENA, regulado en los artículos 81 y 88, sabemos que tiene una misión, una doble misión, una misión formativa y una misión ya práctica de ese aprendiz. En Colombia, el contrato de aprendizaje no se considera en principio un contrato laboral. Sin embargo, pues es una de las cosas que suscita cierta polémica jurídica, ¿no? Porque, pues claro está, son contratos de formación, pero que de todas maneras implica la prestación personal de un servicio, a pesar de que la ley 789 del 2002 dice que es una formación teórica práctica y que, bueno, en todo caso, la finalidad es facilitar la formación en las ocupaciones, etcétera, etcétera. Y que pueden celebrar las personas mayores de 14 años. Fíjense que los adolescentes, a pesar de que la edad mínima para contratar se fijó en 15 años, ¿no? Sin embargo, pues sí, con permiso de 15 a 17, mayores de 17, pues ya pueden contratar directamente, sin necesidad de permiso de los padres y autorización debida del Ministerio del Trabajo. Ahora, los contratos ocasionales, accidentales o transitorios. Fíjense que los contratos ocasionales, accidentales o transitorios, de acuerdo con el artículo 45 y la reglamentación que tiene eso, no pueden ser superiores a 30 días. O sea, tiene que ser de verdad una labor muy concreta. Si van a hacer un contrato ocasional, accidental o transitorio, dentro de las propuestas que van a hacer, tengan en cuenta eso, que especificar el objeto del contrato que realmente sea ocasional. Y ahora, hay un tipo de contratos que se los estoy citando, pero que evidentemente es difícil a veces
de difícil ocurrencia, pero bueno, está planteado. Ahora, existen los llamados contratos sindicales. ¿Cuáles son los contratos sindicales? Los contratos sindicales son los que se celebran con los sindicatos de trabajadores, fíjense. Y estos sindicatos de trabajadores pueden a su vez contratar con uno o varios empleadores para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Sin embargo, fíjense que la Corte ha dicho que hay que tener mucho cuidado porque los sindicatos de por sí como personas jurídicas no pueden tener ánimo de lucro, ¿no? Entonces, el objeto de estos contratos, la forma de remuneración, el destino de esa remuneración tiene que ser muy detallada. Entonces, simplemente se los menciono, se tiene que ser muy circunstanciada, acorde a las limitaciones que marca el artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo y de la interpretación que ha hecho la Corte en el sentido de no tener una utilidad para la organización jurídica en sí, sino pues puede ser para beneficio de sus trabajadores. Y ustedes dirán, ¿y esto por qué puede pasar? ¿Cómo? ¿En qué casos puede ocurrir? Acordémonos que uno de los tipos de sindicatos que mencionamos en clase son los sindicatos de industria. Entonces, los sindicatos de industria es por ramo o actividad. Y también los sindicatos gremiales, puede ser sindicatos de plomeros, sindicatos de electricistas, sindicatos de choferes, en fin. Y se puede dar allí dentro de esos gremios ese tipo de contratos sindicales porque a la empresa puede decir, hombre, me conviene más hacer un contrato sindical con el sindicato de choferes para que me maneje aquí los 10 camiones, los 20 camiones de la empresa, en fin, pero hay que tener mucho cuidado ya en la práctica de estos contratos sindicales, porque también he visto demandas de contratos sindicales, de choferes concretamente, donde después los trabajadores demandan al beneficiario del contrato, ¿no? Porque se convierte ya prácticamente en una subordinación completa, sumergida en la empresa y bajo la dirección de los representantes de la empresa beneficiaria del contrato sindical. Entonces, son temas delicados de manejar que sí, la ley lo prevé, la posibilidad de contratación, pero que de todas maneras requiere un manejo muy especializado. Ahora bien, las diversas jornadas laborales en Colombia, para terminar el tema. Fíjense que las diversas jornadas laborales en Colombia, lo primero que debemos tener en cuenta es que la ley 2101 del 2021 redujo la jornada laboral en Colombia. Primero una hora, después otra hora, ya estamos en 44 horas. Para el 2025, para el 2026 ya vamos a tener las 42 horas, ¿sí? ¿No? Entonces, el horario máximo quedará en 42 horas a la semana. ¿Cómo pueden ser distribuidas estas jornadas? Tenemos, digamos que 7 tipos de jornadas. La jornada máxima legal, que es esa, la que está vigente en el momento, 44 horas. Para el año entrante va a quedar en 42 horas. ¿Cuál es la jornada laboral ordinaria? Bueno, la jornada laboral ordinaria es la pactada. La pactada para ese tipo de contratos. Si yo tengo un contrato de... Si yo tengo un contrato de una jornada de 42 horas, esa es mi jornada ordinaria. Pero vamos a ver ahorita de que hay
otras jornadas donde la jornada ordinaria de ese trabajador puede no ser la de 44 horas hoy, sino hasta de 36 horas, ¿no? En fin, vamos a mirar eso ya. La jornada suplementaria, la que excede la jornada ordinaria. Esta jornada suplementaria no puede exceder de 12 horas a la semana y de 2 horas diarias. O sea, no se pueden trabajar más de 2 horas extras diarias y 12 horas a la semana, excepto en el caso de los vigilantes. Los vigilantes que no cumplen ninguna otra labor, que también es importante de recalcar, o sea, a un vigilante no se le puede poner a que abra puertas, a que esté pendiente allá de apagar las luces, no apagar las luces, en fin, el vigilante es simple vigilancia, dice la ley, la simple vigilancia. Jornada flexible, ya lo vamos a ver. Vamos a ver estos otros acá. Entonces, tenemos, ¿cuál es la jornada ordinaria? La máxima legal, ¿no? La que marca la ley o la pactada en el contrato de acuerdo con el tipo de jornada que se pactó. Pero fíjense, yo allí les estoy citando el artículo 161, literal D. ¿Por qué le estoy citando? Porque fíjense que hay otros tipos de jornadas que se pueden pactar válidamente en la legislación colombiana. El artículo 161, literal D, dice que el empleador podrá acordar que la jornada laboral máxima legal se realice mediante jornadas diarias flexibles, ¿no? Porque esta es la que ponemos aquí como número 4. Jornada laboral flexible. ¿En qué consiste la flexibilidad? En que un día puede trabajar un mínimo de 4 horas y otro día puede trabajar un máximo de 10 horas, siempre y cuando se respete la jornada máxima legal. ¿Por qué? Porque puede ser que por las necesidades de la empresa, por ejemplo, esta empresa que es de transporte, tenga gran movimiento de mercancía y fíjense que eso les puede servir de ejemplo para su trabajo. Puede tener gran movilización de mercancía de lunes a viernes, pero el día sábado puede ser un día bajo en movimiento. Entonces, la empresa adecúa la jornada de manera flexible con base en el artículo 161 literal D. Ahí ese les puede servir de ejemplo. Ahora, otros tipos de turnos que se pueden realizar puede ser cuando la jornada puede ser ampliada. Claro, el artículo 165 todavía habla de 48 horas semanales, pero sabemos que de acuerdo con la ley 2101 ya eso fue modificado, hoy por hoy 44. Entonces, fíjense que allí lo que se va a ver son los turnos en el lapso de 3 semanas. Entonces, si estamos en 44, multiplicamos 44 por 3, respetamos los días de descanso, son 3 semanas, tiene que tener mínimo 3 días de descanso, pero ya dentro de los días, de acuerdo con la necesidad de la empresa, puede haber turnos de 10, de 12 horas y al día siguiente puede que no trabaje o mínimo 4 horas. En fin, se distribuyen la jornada laboral ordinaria en turnos que pueden superar la jornada máxima de 8 horas legalmente, pero que lo importante es que en el curso de 3 semanas se cumplió con la ley. ¿Cuál es la ventaja? Que estos manejos de la 161D y del 165 por turnos flexibles no implica un pago de horas extras el día que el trabajador laboró más de 8 horas. Entonces,
claro, todo dependerá de la planificación que haga la empresa, ¿cierto? Bueno, preguntas. Profe, yo tengo una consulta. En el caso de los cargos, ¿hay una especificación al tipo de cargos o, por ejemplo, pueden ser operativos, administrativos, directivos, o sea, de todo? El planteamiento del trabajo no especifica que tenga que ser solamente gerenciales, operativos, en fin. Ustedes tienen libertad de manejar. Lo que yo le sugiero es que ojalá haga un ejercicio, de acuerdo con, como les he dicho, pues los diferentes tipos de contratos, los diferentes tipos de jornadas, los diferentes tipos de salario también, que bueno, ya lo habíamos hablado, que el salario puede ser en especie, puede ser que no supere el 30%, puede ser un salario integral, ¿no es cierto? Puede ser un salario a destajo también, de acuerdo con la producción que se realiza, ¿no? Realiza tantos viajes de tanta mercancía, se le va a pagar tanto por cada viaje, eh, siempre y cuando se respeten los mínimos legales. Eso es importante. Y ahora, como el trabajo también implica un ejercicio de salario emocional, sería bueno que también dentro del salario planteen algún tipo de retribución o compensación para que, para que se cumpla con el ejercicio en debida forma. Profe, Otra antes pregunta. de que se te fuera el audio y eso, tú nos estabas dando como, digamos, las recomendaciones o algunos parámetros. Yo me quedé en que efectivamente tenemos que hacer 10 diapositivas, son 5 cargos. Recomendabas que hiciéramos 2 diapositivas por cargo y que en la primera diapositiva relacionáramos tipo de contrato y cargo desempeñado. Y ahí me quedé, profe. Ajá. Y en la segunda, por eso lo puse aquí el ejemplo, ¿no? Digamos, la primera pones el tipo de contrato, ¿no? El Sí. término del contrato, si es indefinido, si es a 6 meses, a término fijo de 6 meses, 6 años, 1 año, 4 meses. El cargo desempeñado, el objeto del contrato, ¿no? Debidamente detallado, las actividades que se van a realizar, los resultados esperados, el nivel de calidad. Y en los otros dos, en la otra diapositiva, ponen los otros dos aspectos que se solicitan. El salario, teniendo en cuenta el salario emocional que implica retribuciones y contribuciones, y la jornada de trabajo de acuerdo con el cargo contratado. ¿Ok? Ese es el tema. Ah, listo, profe, ya súper claro. Muchas gracias. Profe, No, una pregunta. Bueno, como digamos en esos 5 cargos se van las 10 diapositivas, si se pasa 1 a 11 con el tema de las referencias bibliográficas y eso. Hermanito querido, eh, lamentablemente, pues no creo que lo puedas hacer porque ustedes saben que la universidad tiene unos parámetros que todos tenemos que cumplir. Entonces, si la universidad lo pide así, hagámoslo así. O sea, las 10 diapositivas ahí van incluidas las referencias Sí, bibliográficas. claro, ustedes ven cómo cuadran allí, pero pues las referencias bibliográficas las pueden poner al final en un cuadrito, qué sé yo, o al margen, dividir la pantalla, la diapositiva en 2 partes, en 3 partes, en fin. Yo puse un ejemplo, eso no es una camisa de fuerza, yo puse un ejemplo allí, pero ustedes con toda seguridad harán un trabajo mucho mejor. Profe, buenas noches, ¿me escuchas? Señora, ¿Me escuchas? sí, Iris Natalie, cuéntanos. Profe, quería preguntarte con respecto a lo de las referencias, ¿es necesario que citemos cada contrato pues que vamos a poner ahí en el del Código Sustantivo del Trabajo o no es necesario? No, al final unas breves referencias. Fíjense que no nos están pidiendo referencias bibliográficas, pero bueno,
por ejercicio, por experticia. Sabemos que cada trabajo debe tener pues como una presentación y una referencia bibliográfica. Lo importante es que nos salga allí completa las 10 diapositivas y los 5 cargos descritos con todo lo que se solicita. Listo, gracias. Bueno, Una entonces, pregunta, qué pena. Usted nos había indicado que se podía hacer en PowerPoint o en Canva. ¿Se puede subir en PDF o tiene que ser como tal el archivo? no, nos dicen PowerPoint o Canvas. Por eso, pero digamos en Canva, creo que la única forma de guardarlo es en PDF, entonces no se podría en PDF. Por eso la primera sugerencia es PowerPoint. No, Listo. pero en Canva también tú puedes descargarla en presentación y te descarga como diapositivas PowerPoint. Sí. Sí. Listo. Voy a revisar, gracias. Muchos estudiantes me han hecho diapositivas en Canvas, así, de esa manera como lo acaba de decir el compañero. Profe, otra pregunta. ¿Se pueden repetir los tipos de contratos en dos vacantes o se tienen que ser No, pues diferentes? la idea, no, pues el tipo de contrato que si es un contrato a término fijo, pues si uno lo pone de 6 meses, el otro ponlo de 1 año y así, no juega con eso para que no se repita nada, ¿vale? Ok, gracias, profe. Bueno, mis queridos estudiantes, se les aprecia mucho y espero que sea un éxito ese trabajo a realizar. Que tengan todos una buena noche. Muchas Igualmente, gracias. Profe. Feliz noche. Igualmente, profe, para usted y para todos. Gracias. Bueno, Gracias, muy completos. Bueno, hasta mañana. Gracias.